Hola, bienvenidos, bienvenidas al canal de Regenera. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con Jorge Serrano, autor del libro Sanar es posible y además exalumno de uno de nuestros másters en Regenera University, concretamente del máster en enfermedades autoinmunes. Hola Jorge. Buenas, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos los que también estén viendo esta grabación y nada, muchísimas ganas de estar aquí contigo charlando y vaya introducción, así que bien, con muchas ganas. Muy bien. Antes de pasar a las preguntas y conocerte un poco más, explícanos tú, ¿quién es Jorge Serrano? Bueno, pues esa pregunta la verdad que la podría contestar de muchas maneras, pero me gustaría decirla que básicamente una persona normal, como cualquier persona que del día a día, lo único que, bueno, pues quizá lo diferente sea que yo fui diagnosticado con una enfermedad autoinmune en el 2018 y a raíz de ahí pues tuve que hacer una investigación muy profunda con cambios de hábitos de salud y bueno, todo eso al final me ha llevado a descubrir Regenera, ¿no? A formarme con uno de vuestros másteres y a escribir al finalmente el libro y a llevar pues las consultas que llevo también para ayudar a más personas con este tipo de dolencias o de condiciones, digamos. Fantástico. Hablemos de esa parte. ¿Qué te pasa en 2018? ¿Qué es lo que ocurre en tu vida? Pues al final las consecuencias, Juan Carlos, como a mí me gusta decirlo, al final las consecuencias llegan. Entonces yo estaba pasando por un momento de mi vida en el que tenía mucho estrés, comía fatal, no me daba apenas el sol, descansaba muy mal y al final digamos que se montó la tormenta perfecta. Entonces, pues a raíz de eso, un día estaba jugando al tenis, porque yo me dedicaba antes a ser un atleta profesional de tenis, y un día jugando al tenis, pues pum, me dio lo que yo pensaba que era un tirón, pero a lo largo del día, el B del dolor se pasó a pérdida de sensibilidad. Entonces, en el lado izquierdo del cuerpo, completamente, desde el abdomen hasta el dedo gordo del pie. Y bueno, al final, pues a raíz de eso, pruebas y pruebas y pruebas en el hospital y al final, pues te diagnostican la enfermedad autoinmune, que en mi caso es esclerosis múltiple. Ujú. Hasta entonces nunca habías tenido ningún tipo de síntoma, Wow, Jorge. qué va, nada, nada. Hasta entonces siempre súper bien y nada, fue justo en ese momento en el que al final, pues digamos que estás en todo ese cóctel de estrés, de mala salud, al final luego estás en vacaciones, te relajas y ahí es cuando ya te relajas y tu sistema inmune dice, ahora ya sí que me permito enfermar, ¿no? Digamos. Entonces, pues fue allí en ese momento cuando salió, pero no, hasta entonces nunca había tenido nada y no, eso es, siempre había estado súper guay, la verdad. Ujú. Y a partir de ahí, ¿qué pasa? Entiendo que empiezas Bueno, pues a... Ujú. a partir de ahí ya empiezas a investigar, empiezas a leer artículos. Bueno, lo primero que haces es mirar en Internet y ves que toda la información que hay es súper negativa. Toda la información es pues, sobre que va a ir todo a peor, que vas a empezar a perder funcionalidades. Bueno, todo súper oscuro. Que de hecho, si hay alguien que le han diagnosticado una autoinmunidad, le diría que no, que lo primero que les digo es que esto no es lo que pintan, ¿no? No es todo decadencia, o sea, ir para abajo y no es una sentencia de invalidez ni mucho menos cuando te diagnostican algún tipo de condición de estas. Entonces, pues bueno, lo que te contaba, pasó eso y desde entonces me puse a investigar a tope, artículos científicos, libros, y luego ya me di cuenta que sabía cierto punto bastante sobre el tema y dije, oye, pues voy a profesionalizar todo esto. Pues ya me dediqué con el máster, con la formación de técnico superior en dietética y con todas estas cosas que estoy haciendo. Ujú. Tu primera voluntad, antes de empezar la divulgación, era, entiendo, que para ti mismo, para entender qué te estaba ocurriendo y... Claro, Ujú. claro, al principio yo empecé a investigar pues para mí, ¿no? Para mi salud, para pues oye, te dicen que te arrojan ahí al vacío, ¿no? Al agujero negro que digo yo y pues tienes que salir de él, de escapar, ¿no? Entonces, pues claro, empecé a investigar sobre todo para mi salud y luego llega un momento que dices, joder, si es que al final ya sé tanto, me estoy especializando, pues ¿por qué no voy a echar también una mano? Entonces, pues ya fue cuando empecé a ver qué se podía hacer, empecé a descubrir a vosotros y ya vi que, pues, que se podía avanzar en este ámbito. Ujú. ¿Cuándo empiezas a sentir que has dado con algo realmente increíble y que hace eureka y ves que ¡Buah! realmente, que bueno, que sí que es verdad que cuando te hacen un diagnóstico de este tipo, como tú decías, pues muchos pacientes se vienen abajo, empiezan a ver en internet cosas, empiezan a leer y se produce ahí un momento muy difícil para ellos? ¿Cuándo tú
ves el Eureka y dices, vale, es que esto realmente puedo estar bien, puedo hacer una vida muy buena? Pues muy, muy buena pregunta, Juan Carlos. Imagino que esto también lo veréis con los pacientes que tenéis en vuestra clínica, que coméntame luego si es así, pero hay un momento en el que tú comienzas a investigar, empiezas a obtener toda la información y empiezas a aplicar los cambios en ti, ¿no? O te lo dice, o bien tú por ti mismo, o te lo dice un profesional, lo que sea, o lo ves. Y fue en el momento en el que empiezas a sentir que tienes más energía, que descansas mejor, que los síntomas empiezan a revertir. Y es cuando dices, ostras, ojo que esto, que igual no es ninguna tontería, que todo esto que al final pues sí que tiene mucha ciencia detrás, quizá la información no está tan extendida, poco a poco, canales como el tuyo, el mío y etcétera, estamos intentando que la información se divulgue más, pero claro, cuando tú lo notas en tu propia carne y hueso, pues dices, ostras, esto es de verdad. Me imagino que os habrá pasado también en las clínicas, a vosotros. Sí, así es. Aparte, charlar contigo es una oportunidad fantástica para que otros pacientes o familiares de pacientes que te escuchen, pues puedan también saber que hay un camino hacia, hacia llevar una vida saludable, hacia llevar una vida llena de felicidad, como es tu caso. ¿Ocurre cuando empiezas a estudiar el máster en enfermedades autoinmunes o ya antes habías empezado a implementar cambios importantes en tu vida para que eso ocurriera? No, yo ya había implementado cambios. O sea, piensa que yo el máster lo cursé en 2021-2022 y a mí me diagnosticaron en 2018. Entonces yo de 2018 a 2021 sí que había investigado bastante, había leído artículos y ya había empezado a meter cambios. Pero vamos, sí que es verdad que en el máster pues, supe, digamos que el máster al final toca varios palos. Al final yo estaba muy especializado en esclerosis múltiple y esto pues al final tocas psoriasis, tocas de la piel, tocas sistémicas como el lupus o la artritis reumatoide, tocas muchísimos otros palos y al final te hace entender la autoinmunidad como de una manera más global, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso pues la verdad que me ayudó y la verdad que lo agradezco mucho, la verdad, estuvo muy bien. Ujú. Alguien que te esté escuchando y piense, vale, me acaban de diagnosticar una enfermedad autoinmune, ¿tengo que hacer un máster? ¿O hay otras soluciones? No, ya hay chalados como yo y otras personas que lo hacemos, no hace falta que esas personas lo hagan. Yo sí que les recomendaría que mirasen un poquito porque al final, lo que digo, al final siempre que buscas información es todo negativísimo. O sea, que si hay alguien que está diagnosticado o algún familiar o lo que sea, que yo lo primero que diría es que mucha calma porque hay muchas cosas que se pueden hacer, desde cambios nutricionales, cambios en la gestión del estrés, el descanso, la vitamina D es súper importante para las autoinmunidades, por ejemplo, como tú ya sabes, la microbiota, la bajada de inflamación. Bueno, hay muchísimas cosas que se pueden hacer, además de los fármacos, por supuesto, que también es parte de la terapia y cuando hay que utilizarlos están muy bien. Ujú. Digamos que hay muchas cosas que se pueden hacer para retrasar el avance, para mejorar síntomas y que al final la gente pues tenga una mejor vida y una vida buena y feliz, que es lo que todos queremos, tener una vida contentos y revoloteando. Y aparte hay una cosa muy bonita en tu caso, y es que tú, a partir de la mejoría que sientes, también sientes la necesidad de empezar a divulgar, de empezar a dar a todos los que te escuchan, pues esto que te está pasando. Tienes un canal de YouTube que es acerca de la salud autoinmune y además has escrito un libro que se llama Sanar es posible. Hablemos primero del canal de YouTube. ¿Cuándo surge esta idea? ¿Cómo lo llevas? Esta idea surge, Juan Carlos, porque mira, es una historia súper curiosa. Yo estaba en Sevilla, ¿vale? Con unos amigos, estábamos trabajando por aquel entonces, todavía no me dedicaba a temas de salud, y estábamos viendo YouTube y estábamos diciendo, joder, aquí hay gente que sube vídeos pero de cantidad de temas, hay gente hasta que se dedica a ello, y dijimos, joder, yo creo que y además empiezas a buscar y hay información de todo tipo. Y un día me encontré con el dato de que YouTube es el segundo buscador más grande del mundo después de Google. Y dije, joder, pues a mí me parece, yo creo que una opción. Se juntaron las dos cosas, ¿no? Entonces, pues ahí fue cuando dije, y además es una buena oportunidad para mostrar todo. O sea, que al final leer y tal puede ser más entretenido si lo haces por vídeo. Y dije, yo creo que es una manera muy buena para que gente pues te pueda descubrir, ¿no? Pueda acceder a la información que tú estás dando, que al final lo que tú quieres es llegar al máximo número de gente para que estas cosas se divulguen. Y me pareció una idea buena y desde entonces hemos estado con ello. Tengo a gente que también me echa una mano
con algún tema de edición ahora, porque al principio lo hacía yo todo. Pero bien, pasamos de cero, ahora voy a llegar a los 4.000 suscriptores, a que bien, echando una mano a la gente y súper bien, la verdad, el tema del canal va tirando. Ujú. Muchas personas te preguntan por el canal, te conocen gracias al canal, Jorge. Eh, Sí, al final el canal, tengo ahí, hay muchísimo contenido, piensa que los vídeos también están optimizados para que cuando la gente busque ciertas palabras, pues aparezca. Entonces, pues sí, mucha gente al final te descubre por las redes sociales, principalmente por YouTube. Aunque luego hay algunas que otras personas que también te conocen por alguna recomendación, con lo cual ajá. ya es bastante más interesante, que dices, ostras, ya no es que te haya visto, ya es que alguien le ha hablado bien de ti, o sea que es buena señal. Pero sí, el tema de YouTube tira muchísimo. Yo lo recomiendo a cualquier persona que quiera, el tema de las redes sociales y presencia online. Hoy en día, si no tienes una página web, no vas a ningún lado. Ujú. Y hemos hablado también del libro, porque también has escrito el libro Sanar es posible. Háblanos un poco de qué trata este libro, alguien que nos esté escuchando, cómo puede adquirirlo. Explícanos. Sí, a ver, este libro nace, Juan Carlos, de básicamente de como todo, de como el canal y de como por qué estudié y de todo, al final consta de ayudar a las personas. Y hay ciertas personas que o no se pueden costear una consulta o directamente porque es que viven muy lejos o no les da, porque hay gente, por ejemplo, de Latinoamérica que me sigue y dije, joder, esta gente pues sí que es verdad que con el tema monetario ahí cambia mucho y dije, joder, pues ¿cómo les puedo echar una mano? Y dije, ostras, pues me hizo clic en la cabeza el tema de echar un producto, digamos, ¿no? Y dije, el tema del libro es una información, sí que es verdad que es general, no está tan especializada en la persona, lo que puede hacer una buena consulta, pero sí que creo que puede echar una mano a muchas personas. Al final hay muchísima información, ¿no? Pues de nutrición, de gestión de estrés, de cómo dormir mejor, muchísima información. Y luego, cuando yo estaba haciendo toda la investigación sobre el libro Sanar es posible, ¿no? Dije, joder, yo había leído muchos libros de salud y alguno que otro, la verdad que me parecían, no sé si tú compartes la opinión, pero me parecen un poquito rollo a veces. O sea, mucha teoría, mucho tal, y dije, joder, ¿cómo puedo hacerlo también de una manera, no meter alguna broma, algo más de historia y también meter alguna otra cosa que no sean pautas físicas, sino, por ejemplo, el tema de la salud mental? Hoy en día también parece que hay un poco de tabú hablar de ello, ¿no? El tema de que, por ejemplo, el 50% de las personas que tienen autoinmunidad, en concreto esclerosis múltiple, en algún momento de su patología desarrollan algo cercano a la depresión, digamos. Ujú. Depresión, si no recuerdo mal, lo leí en un par de estudios. O sea que al final hablar de la depresión, hablar del duelo, las fases de duelo cuando te diagnostican, creo que es algo que no se ve muy a menudo en libros de salud y quise incorporarlo. Ujú. Además también de una ciencia de hábitos, que dime tú, Juan Carlos, cuántas veces sabemos lo que debemos hacer, pero no lo hacemos. Pues al final hay que también un poquito de cambios de hábitos, ¿no? Cómo funcionamos en ese sentido, para que al final, pues lo que queramos hacer, pues lo que nos propongamos, pues lo que podamos hacer. Ujú. Entonces hice, como te digo, una investigación y creía que para ayudar a las personas era un buen contenido. Ujú. ¿Cómo pueden comprarlo aquellos que te estén escuchando? Bueno, esos están en mi página web que es saludautoinmune.com, todo Ujú. junto. Ujú. Ahí hay un apartado que es libro y desde ahí lo pueden coger. Dentro de poco, muy pronto, lo tendremos también en Amazon. Pero no sé si cuando esto esté ya en el aire estará, si no lo está, en mi página web está y todo. Genial. Pues aquellos que nos escuchen, tanto en la página web como seguramente en algún momento muy cercano también en Amazon, encontrarán este libro, Sanar es posible, que además me parece muy interesante, Jorge, esta parte de que como autor valores tanto la parte personal y explicar algo en primera persona, como la parte profesional y explicar algo también con un lenguaje, como dices tú, cercano y a la vez basado en ciencia. No tenías, entiendo, experiencia en redacción de libros. Este es tu primer libro, ¿verdad, Jorge? Sí, a ver, digamos que, claro, yo dije, voy a hacer yo el libro y dije, a ver, lo podría hacer. Pero lo que yo he hecho es que vamos a darle crédito, que es un pedazo de artista, trabajador, escritor, que es Daniel Martín, Ujú. que es la persona que me ha ayudado con esto, que al final él es la persona especializada en escritura. Entonces, digamos que yo con él hablaba a fondo de todos estos temas y juntos, él por su lado es el que acaba haciendo la redacción final. Entonces, digamos que sí, bueno, soy el autor yo, pero que este chico, pues la verdad que Dani, la verdad que me ha ayudado muchísimo. Muy bien. Pues será un placer leerlo.
Volvemos a un paso atrás, a 2021, que es cuando empiezas a estudiar el máster en tratamiento integrativo de enfermedades autoinmunes. Es un máster que dirige Sari Arponen, la doctora Sari Arponen. ¿Qué es lo que más te sorprende de la formación, Jorge? Bueno, para empezar, la verdad que la formación no me la esperaba así, o sea, yo me la esperaba, no sabía ni qué esperarme y empecé a ver que había, bueno, estaba Sari, estaba Antonio Valenzuela, estaba Lorena Cervantes en nutrición, bueno, unos nombres súper buenos de profesionales y que, joder, pues va a ser esto al final contenido de muy buena calidad. Y lo que más me sorprendió, como te digo, Juan Carlos, creo que lo he mencionado antes, es el tema de la amplitud que hay. O sea, al final se llega a entender la autoinmunidad muy bien, porque yo venía del ámbito solo de esclerosis múltiple y poder ser capaz de vislumbrar pues toda la autoinmunidad, las autoinmunidades sistémicas, las de que afectan al sistema digestivo, o sea, la piel, las de los órganos endocrinos como la tiroides de Hashimoto, diabetes tipo 1, al final tienes una cantidad de información súper densa y súper amplia. Y también me sorprendió mucho la profundidad, porque yo había estado recabando datos y estudios por PubMed, por ejemplo, pero aquí, en este máster, digamos que me habían sacado algunos artículos que yo ni los había visto, no los había encontrado. Al final, como que hay mucho trabajo de investigación muy denso, que al final, si lo quiere hacer una persona sola, pues yo te diría que no sé cuánto hubiera tardado yo en hacer eso. O sea, igual 5 años. Al final, digamos que te hace ahorrar muchísimo tiempo también. Y eso, ambas cosas, la verdad que me sorprendieron muchísimo. Y la calidad, pues muy, muy, muy buena. La verdad que muy agradecido. Nos decías antes que te dedicabas al tenis. Entiendo que dedicando muchas horas al día a ese deporte. ¿Cómo ha sido tu vida hasta 2018 y cómo ha continuado a partir de entonces? ¿Qué cosas han continuado igual? ¿Qué cosas han cambiado? Pues han continuado igual muchas cosas, pero han cambiado también. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que yo creo que es lo más importante. Ha cambiado mucho a raíz de cuando te diagnostican una cosa de este tipo, ¿no? Una autoinmunidad o una patología severa, ¿no? Al final, como puede ser también algún tipo de cáncer o cualquier cosa, digamos que al final empiezas a apreciar mucho más las cosas. Te das cuenta, porque claro, yo ahora mismo tengo 26 años y a mí cuando me diagnosticaron, pues todavía menos. Entonces, pues no era consciente quizá de la fragilidad que puede tener un organismo, ¿no? O la vida, lo frágil que puede ser. O en cualquier momento te puede pasar alguna cosa de estas. Entonces, digamos que lo que más me ha cambiado en mi caso es el hecho de disfrutar mucho más el momento. O sea, al final ahora pues vas con los amigos o lo que sea, o estás charlando o estás con tu familia en un restaurante, de verdad que lo valoras. Me imagino que a ti cuando estás con tus hijas o lo que sea, pues te pasará lo mismo. Pues en ese caso yo creo que es lo más positivo, digamos, que yo siempre digo que no es todo negativo, hay cosas positivas con estas cosas y esta es una de ellas. Y sí que me gustaría también añadir que en cuanto a capacidades físicas y tal, en mi caso no ha habido ninguna limitación. Es más, ha habido incluso mejor todavía porque yo antes me dedicaba a tenis, pero yo no había conseguido ser profesional como tal, porque para ser profesional necesitas tener algún punto ATP en el ranking mundial. Y digamos que yo cuando volví a España, o sea, porque yo estaba en Estados Unidos, que esto no lo he comentado, pero bueno, el caso, estoy en España, vuelvo a Madrid y ahí juego un par de torneos internacionales. Todo esto después del diagnóstico y de la esclerosis y todo. Y digamos que me encontraba muy bien de energía, estaba muy bien preparado y ahí fue cuando ya conseguí los puntos ATP y ya me conseguí poner 1978 del mundo. O sea que, vamos, que no te frena nada, que aunque tengas una cosa de estas, que puedes conseguir muchas cosas, tampoco vamos a ser aquí, no sé, Nadal ni mucho menos, tampoco quiero un poquito de gestión de expectativas, ¿no? Pero vamos, que si haces las cosas se pueden mejorar y no tienes por qué estar limitado en ninguna manera. Qué bueno. Hablemos de esto, Jorge, porque no sabía que estabas en Estados Unidos y los síntomas aparecen en Estados Unidos y luego vienes aquí. Nada, la cosa es lo que te he comentado al principio de que yo un día entrenando me dio y que yo venía de estar comiendo muy mal, venía de estar con un estrés total, pues eso me pasó a mí en Estados Unidos. Al final yo me dedicaba, como te digo, a estudiar allí en la universidad, pero yo estaba becado por tenis. Vale. Entonces digamos que para mí el tenis era como un trabajo allí. Entonces a mí me supuso muchísimo estrés, había muchísima presión
por ser de los mejores para poder competir, para que te mantuvieran la beca, para poder seguir cursando los estudios allí. Y digamos que pues todas las hazañas o las leyendas sobre la nutrición de Estados Unidos, digamos que se cumple. O sea, se come muy mal, se come pero fatal. Entonces, pues digamos que hacía todas las cosas ahí, lo que te digo, no me daba el sol, muchísimo estrés, descansaba poco, comía mal. Y al final, pues todo eso, cuando estuve de vacaciones en el verano de descanso en España, fue cuando ya me saltó. Y fue cuando el sistema inmune se relaja, ya se puede activar y todo esto, pues al final, pues lo del tema de la pérdida de sensibilidad ya empezó a afectar. ¿En qué universidad estuviste, Jorge? Pues estuve en Northwest Missouri State, en Missouri. Ahí está Maryville, el pueblecito, un pueblo pequeño, y esa fue la universidad en la que yo estuve. Y luego ya a raíz de esto, pues al final tuve que cambiarlo, no volví, evidentemente. Tuve que acabar los estudios aquí en Madrid para seguir con la plataforma americana, ¿no? Con el estilo de estudio estadounidense que me gustaba mucho, pues lo hice en una que hay aquí en Madrid, que es americana, que está muy bien también, San Luis. ¿Qué estudiaste, Jorge? Es completamente diferente. O sea, he hecho un cambio de rumbo laboral, digamos. Pues yo estudié un doble grado en negocio internacional y economía. Ajá. Por eso cuando te comentaba lo de las redes sociales y tal, pues me parece muy interesante. Entonces estudié eso, lo acabé y luego ya cuando me dio esto, pues empecé a investigar y ya fue cuando decidí, oye, pues vamos a hacer no un cambio, sino un añadido, porque al final todo el tema de negocio internacional y economía lo uso muchísimo. Al final te puedes imaginar lo importante que es para pues, tema marketing, tema redes sociales, tema Google, tema YouTube, todo. ¿Y cómo es tu día a día ahora, Jorge? ¿Continúas jugando a tenis? Bueno, mi día a día, digamos que procuro predicar con el ejemplo, o sea, todo lo que está ahí en el libro y en mis vídeos, digamos que lo sigo bastante, o sea, lo sigo. Ni bastante ni poco lo sigo. Y pues bueno, pues al final es dormir bien, me levanto, procuro prestar mucha atención a lo que como, consumo, hago ejercicio diariamente y luego pues me dedico a ayudar a personas a través de mi consulta, principalmente. Pues sobre todo con gente que tiene autoinmunidades, pues de todo tipo, como tú ya sabes. Y luego también, como me gusta mucho el tema del tenis, no me he desconectado y también sigo dando alguna que otra clase, porque al final disfruto mucho. Entonces, pues alguna que otra clasecita también sigo dando. O sea que eso es predicar con el ejemplo, ayudar a otras personas con autoinmunidades y también a gente que quiere seguir jugando al tenis. ¿Qué planes tienes de futuro para los próximos 3-5 años? Pues mi plan de futuro es seguir haciendo lo que estoy haciendo. Seguir formándome, ser mejor profesional cada vez, ayudar al máximo número de personas y bueno, luego a ver este camino a dónde me lleva. Pero vamos, la idea está clara, es echar una mano, es dar y la verdad que cuando tú estás en consulta y alguien te viene, está asustado y le consigues ayudar y luego te viene en otra y te dice, muchísimas gracias, Jorge. Pues la verdad que ese sentimiento para mí no tiene precio directamente. Imagino que sabrás de lo que te hablo y yo con eso, pues nada, vivo para eso. Has introducido en esta entrevista 3 conceptos clave. Uno, el de alimentación, otro, el de estrés, gestión del estrés y otro, el de descanso. ¿Podrías decirnos en tu caso cómo gestionas esos 3 conceptos? Claro que sí, claro que sí. Al final, la nutrición, punto número 1. La nutrición, en mi caso, al tener la esclerosis múltiple, sigo una nutrición autoinmune, pero especificada en la autoinmunidad de esclerosis múltiple. Entonces, pues hay, por ejemplo, priorizo alimentos, por ejemplo, que tienen la capacidad de remielinizar, ¿no? Por ejemplo, las grasas, como los omega 3 y omega 6, alimentos como el pescado azul, los huevos, por ejemplo. Entonces, digamos que la nutrición va enfocada a todo ese tipo, a remielinizar, a bajar la inflamación y a calmar el sistema inmune. El tema de la gestión del estrés. Todo esto, en la gestión del estrés, sobre todo, algo que aprendí mucho en el máster, el tema de la estimulación del nervio vago. Pues todo lo que es hacer gárgaras, el cantar, el reír, el hacer ejercicio, el tema de los ayunos también viene muy bien. Al final el tema del estimular el nervio vago pues ayuda mucho y de hecho seguro que, bueno, atletas o no,
las personas que hacemos deporte, seguro que estén escuchando, el día que no haces deporte estás un poquito más ansioso. Y cuando haces deporte ya te calmas, te dicen cualquier cosa, estás más tranquilo. Bueno, sí, ahora, vale, esto corre prisa, pero lo hacemos ahora. Entonces, eso, luego hay otras pautas, pero principalmente la del nervio vago funciona muy bien. Y en el tema del descanso, al final es un poco la suma de las cosas. Si tú haces bien la alimentación, gestionas bien el estrés, haces deporte, vamos, que al final es muy posible que duermas bien. Sí que es verdad que hay personas que no les cuesta un poquito más y vendría muy bien en ese caso el tema de la exposición solar, por ejemplo. Cuando te levantas con el rayo del sol y cuando se está apagando el sol, un poquito de exposición solar para los ritmos circadianos, pues ajustarlos. Todo esto gracias al máster, ¿eh? O sea, que no te creas que esto yo nací sabiéndolo. Había incluso el otro día comentaba con uno de los fundadores de Regenera, con Néstor Sánchez, estudios que están saliendo en referencia al sol y que dan incluso mucho más importancia al sol, aparte de lo que ya está demostrado, obviamente, de que es una de las fuentes más importantes de vitamina D. Y me compartía Néstor que incluso se está empezando a demostrar en algunos estudios que nuestras células tienen fotosensores que detectan esa luz solar y que parece ser que es mucho más importante incluso de lo que parece. Con lo que realmente en el máster de autoinmune, como tú dices, también es algo que se trata y en tu caso también lo compartes ahora. De hecho, antes hablábamos de la importancia del sol. ¿Cómo notas tú, por ejemplo, un día... Me decías, antes no tomaba el sol, entiendo porque en Estados Unidos posiblemente entrenabas en cubierto siempre, no al aire libre. Claro, al final piensa que allí... No, yo donde estaba, no es que estuviese al aire libre, no, es que yo cuando estaba en invierno hacían menos 17 grados. Entonces, pues mucho sol no había. Y si hiciese sol, pues tenías que estar tapado. Pero sí, me parece súper importante lo que comentas sobre el sol. A mí el sol me parece una parte como si fuese medicina natural. Y si es que al final piensa, una de las cosas también, la serotonina, parte de ella se produce a través de la exposición solar. Sí, y por eso están tan contentos en el sur de España, por ejemplo, que no tienen muchísimo salero. Pues a veces las cosas de saber popular, ¿no? Pues se cumplen y sí, el sol, la verdad que pues que te dé el sol, estás más alegre, más energía, vitamina D, serotonina, duermes mejor. O sea, evidentemente una exposición controlada. O sea, no nos vamos a poner aquí como cangrejos a las 2 de la tarde en pleno verano a estar 2 horas bajo el sol porque me va a quemar y al final eso es negativo. Pero un poquito de exposición solar viene súper bien. Y ya para ir acabando, Jorge, ¿qué consejos le darías a una persona que te está escuchando, que quiere cambiar su vida y que dice, pues, esta parte de ayudar a los demás, de compartir mi experiencia, puede ser algo que realmente me llene? ¿Cómo lo debe hacer? Cualquier persona que quiera ayudar a los demás, yo lo primero que le diría es que se formara, evidentemente, porque al final ayudar a alguien en temas, por ejemplo, de salud es algo serio. O sea, no es hacer una página web, digamos que es algo que hay que saber lo que se hace. Entonces yo diría que primero formarse mucho y si lo que quieres, por ejemplo, es compartir tu testimonio, adelante, eso va a ayudar a alguien seguro. Coge una cámara, grábate, si no controlas de edición que te lo edite alguien, pero vamos, pon tu historia ahí al mundo que seguro que lo van a escuchar y alguien que le esté pasando por algo parecido pues le va a venir muy bien. Y si quieres ser profesional, lo que le digo, que se forme y que poco a poco pues seguro que le van viniendo oportunidades. Y para acabar, ¿cuál ha sido tu mayor desafío desde que estás ayudando a personas? Mi mayor desafío, pues mi mayor desafío, digamos que es, porque yo cuando empecé, claro, tú tienes una serie de pautas que puede hacer la persona, pero ahí es donde entra el arte, porque al principio yo era muy estricto, digamos, ¿no? Pues decía, pues haz esto, y al final, pues ¿qué pasa? Pues que no hay adherencia, no se hace, ¿no? Te pones a hacer una locura que me mandaba, pues digamos que encontrar ese punto dulce entre lo que se debería o lo que es correctamente o lo que hay evidencia sobre ello y lo que la persona está dispuesta a hacer. Porque al final puede estar muy bien seguir una nutrición súper limpia, pero igual eso ya hasta genera más estrés en la persona o en el paciente. Entonces encontrar ese punto medio en el que la persona mejora con las pautas, pero no se estresa
y no es contraproducente y al final lo acaba haciendo. O sea, yo digamos que encontrar ese punto dulce en cada persona siempre es un desafío y siempre es algo que me motiva mucho a seguir haciendo. Al final es lo que determina una buena receta para estar mejor, digamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, Jorge, por compartir este ratito con nosotros. Realmente ha sido súper interesante y como decimos siempre, si gracias a este testimonio, a esta manera que tienes tú de explicar las cosas, pues podemos ayudar, aunque sea solo a una persona, esto habrá valido la pena y estamos convencidos que va a ser así. Así que encantado en haberte conocido y bueno, espero que podamos hacer más cosas en adelante juntos. Seguro que va a ser así, Jorge. Así que muchas gracias por este tiempo. Seguro que sí, Juan Carlos. Muchísimas gracias a ti. Me he quedado con las ganas de hacerte yo alguna pregunta, ¿eh? O sea que ya me las Vale. guardo para otra ocasión. Te hago ya a ti la entrevista y nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Me lo he pasado súper bien y seguro que podemos hacer más cosas. Muchas gracias. Gracias.